Brevemente vamos a tomar el hilo de lo que veíamos en la pasada oportunidad. Y si usted tiene el hábito de tomar apuntes, le ruego que los mire. Y recordemos entonces algunos de los enunciados principales de lo que hemos visto acerca de un mandamiento de la ley moral de Dios que de manera especial nos habla acerca de un tema que atañe a la vida de todos nosotros, pues es el octavo mandamiento que nos indica que la voluntad de Dios es el respeto a la propiedad privada. Y lo resume con una frase muy sencilla, que es ¿cuál? No robarás. Muy bien. Entonces, este mandamiento, no robarás, es un mandamiento que fácilmente podemos nosotros como creyentes, dijimos, pensar que no tiene que ver con nosotros, que los ladrones están allá en la cárcel. Aquí estamos los santos de los últimos días, pero no es así. Entonces, ¿quién me recuerda brevemente el significado positivo y negativo de este mandamiento? Adelante, hermano Hugo. El significado es respetar la propiedad privada. Sí, ese sería el significado Positivo. Y el negativo es que no debemos tomar de manera injusta lo que no nos pertenece. Muy bien. Esos serían los aspectos negativos. No tomar de manera injusta lo que no nos pertenece. Pero también hay otro aspecto adicional, positivo. ¿Cuál es, Hugo? Velar por la propiedad del prójimo. Velar también por la propiedad de los demás. Dos aspectos importantes de ese mandamiento. ¿Qué otro asunto abordamos, hermano Ricardo? Se hablaba de las cosas que son especialmente importantes para Dios, que le pertenecen. Teniendo presente que todo le pertenece al Señor. Entonces se hablaba del día del Señor, de la iglesia, de la Santa Cena y de las ofrendas. Muy bien, la Escritura entonces nos da aspectos generales respecto a cómo Dios es el propietario de todas las cosas en el universo, que en ese sentido ninguno de nosotros es dueño de nada, que solamente Dios nos ha confiado algo o muchas cosas en esta vida para administrarlas, pero el dueño sigue siendo Dios. Él no ha renunciado a su derecho de propiedad sobre todas las cosas en el universo. Y de manera especial, como indica el hermano Ricardo, hay ciertos aspectos que en la Biblia se nos muestra como propiedades especiales de Dios. Y volvemos a repetirlos. Él ya los dijo. ¿Cuáles son? Primero, el día del Señor. Segundo, bueno, el pueblo de Israel, el orden no importa. Tercero, la cena del Señor. Cuarto, las ofrendas para el reino. 4 aspectos importantes. Muy bien, ¿qué más dijimos, Glinis? ¿Qué otro tema vimos sobre el mandamiento? Muy bien, pagar nuestras deudas. ¿Algo más?
¿Ahí quedamos? ¿En qué quedamos? Muy bien, pagar nuestras deudas. Dijimos entonces que hay diferentes tipos de deudas. ¿Sí? ¿Alcanzamos a decir eso? Hay deudas materiales y hay deudas espirituales. Y en todas las cosas debemos entonces tener cuidado, pues nosotros como creyentes estamos siempre llamados a pagar lo que debemos. Es precisamente la epístola a los Romanos, leíamos, que nos insta, que nos instruye, que realmente nos constriñe a que estemos siempre a paz y salvo. Dice que debemos pagar lo que debemos. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo, etcétera, etcétera. Así que es importante que nosotros advirtamos que nuestro deber es estar a paz y salvo con las deudas, porque cuando no estamos a paz y salvo, eso se configura entonces ¿en qué? En una infracción al octavo mandamiento, es decir, estamos en un sentido robando. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo algo que no es de nosotros, es algo que no nos corresponde. Si es una deuda es porque no es nuestro lo que retenemos. Hay una obligación que debemos nosotros cumplir y por eso Dios nos demanda que estemos siempre a cuentas. Entonces el creyente debe ser consciente de cómo hay diferentes tipos de deuda, y hablábamos entonces de la deuda espiritual, y quisiera que vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 17 al 22. Mateo 22, 17 al 22. Lo tenemos, dice así nuestro texto. Verso 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Aquí se encuentra uno de los muchos textos donde la sabiduría del Señor Jesucristo brilla con especial luz. El Señor Jesús, según sus adversarios, iba a ser puesto contra las cuerdas con una pregunta muy difícil. Sin embargo, la respuesta que obtuvieron fue tan sabia que dejó a todo el mundo, insisto, maravillado, estupefacto, meditando. Y la enseñanza que el Señor imparte va dirigida en el contexto a hombres que se habían alejado de la verdadera piedad hacia Dios, hombres que se habían alejado de la devoción a Dios
Y el Señor quería alcanzarlos, quería salvarlos mediante el mensaje del Evangelio. Hacerles ver que su condición no era como ellos pensaban. Pues los fariseos se creían demasiado buenos, demasiado justos, demasiado a cuentas con Dios en todas las cosas, cumpliéndolo todo. Así que el Señor quiere despertar sus corazones y aprovecha para taladrar en esos corazones endurecidos y ablandarlos. Y entonces el Señor habla acerca de cuán importante es que el hombre sepa la gran deuda que tiene con Dios. Una gran deuda. Y la situación, entre comillas, es muy sencilla. El Señor Jesucristo pidió una moneda. Y en esa moneda, generalmente, en relieve, se encontraba la imagen del César romano, dando a entender que el Imperio Romano era el dueño de todos los bienes que había dentro de su territorio, y que el César entonces tenía el derecho de pedir sobre esos bienes un tributo. Pero entonces el Señor da un principio. Dice, bueno, pues la moneda, como tiene al César y la imagen del César representando que él es el dueño de lo material, pues hay que entregarle al hombre, al gobierno humano, lo que le corresponde, los tributos. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es la imagen que el hombre refleja? ¿Cuál es la imagen que usted posee, que Dios le ha participado? Pues es la imagen de Dios, el Creador. Así que la imagen que nosotros llevamos está diciendo que nosotros, nuestra vida completa, pertenece a Dios y nosotros reflejamos esa imagen. Su imagen y semejanza. Somos hechos a su imagen y semejanza. Y por eso nosotros, los creyentes, debemos consagrar toda nuestra vida a Él y vivir para su gloria. Este principio, entonces, es el que el Señor quería dejar en el corazón de estos hipócritas religiosos de la época. Hay muchas maneras de pagar, por decirlo de manera, o mejor, como una ilustración, para decirlo como ilustración, de pagar a Dios nuestra deuda espiritual por llevar la imagen suya como criaturas que fuimos hechas a su imagen y semejanza. Debemos honrar a Dios, debemos amar a Dios, debemos obedecer a Dios, debemos temer a Dios, debemos adorar a Dios, debemos darle lo que le corresponde, debemos dedicar todo nuestro ser, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros bienes, lo mejor de nuestras facultades, lo mejor de nuestras oportunidades para Él y para su gloria. Con Él estamos en deuda porque el hombre es un reflejo de la imagen de aquel que lo creó y es dueño total de su ser y de su existencia. Y vive para Él y vive para su gloria. La pregunta es, ¿estamos tributando a Dios lo que le corresponde? Si estamos haciendo eso, su vida en cada esfera, en cada área, está dando a Dios todo lo que le corresponde para su gloria.
Ahí está una gran reflexión que debemos hacer. Eso es lo que espera Dios de nosotros como criaturas suyas. Eso es lo que demanda Dios de nosotros como creyentes, que ahora hemos sido regenerados, que ahora se nos ha quitado el velo que no nos dejaba ver y conocer estas grandes realidades, verdades espirituales. Así que por eso la Escritura siempre estará diciéndonos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a mirar otro texto que está en el Salmo 29. Salmo 29. Versículo 2. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Hermanos, vivimos para su gloria. Tenga cuidado en limitar el entendimiento de esta frase que aparece aquí en el versículo 2, la primera parte. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. A veces pensamos que dar la gloria a Dios es solo cuando nos reunimos y a través de las alabanzas damos gloria a Dios. Sí, eso es dar gloria a Dios, pero eso es solo un pequeño aspecto. Porque si miramos el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, sea que comamos, sea que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Es decir, que yo debo estar vigilando que a cada paso, a cada instante, aquí sobre la tierra, debo ver que mis acciones expresen y reflejen el carácter glorioso de Dios. En todo aspecto, en la manera como camino, en la manera como hablo, en la manera como me relaciono, en la manera como trabajo, en la manera como negocio, en la manera como sirvo, en la manera como como, en la manera como me divierto, todo debo buscar que eso refleje de mejor forma y le dé más brillo a la gloria de Dios. ¿Me comunico? Entonces, esa es una deuda que tenemos con Dios siempre pendiente. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 96, versículo 7 al 9. Tiene el mismo sentido, solo para que usted lo tenga allí para meditarlo. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendad, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Creo que podemos ya con estos textos, si quiere anotar más, puede anotar 1 Corintios 6:20 y puede anotar Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, si usted quiere ahí en sus apuntes.
Pero creo que con esto podemos ya tener un panorama claro de esas deudas espirituales que tenemos siempre delante de Dios y que quizás usted y yo debemos reconocer que nos quedamos cortos en el pago de esas deudas espirituales a Dios. Debemos desarrollar un mayor sentido, hermano, de ser deudores en este sentido. Y no solamente desarrollar un sentido cada vez más agudo de que somos deudores a Dios, sino también mirar cómo movernos para saldar nuestra deuda. Cómo Dios nos da la oportunidad de que saldemos nuestras deudas espirituales con Él. Así que debemos pensar también cómo usted y yo administramos los bienes que Dios nos da. Y cuando hablo de bienes y estamos en el aspecto de las deudas espirituales, estoy pensando en los dones espirituales o bienes espirituales que Dios nos da. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Mírelo por favor, Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cualquiera que sea el don que usted posea, no necesariamente esté buscando en su vida algún tipo o clase de don especial, llamativo, vistoso. No, cualquiera que sea, dice aquí la Escritura que debemos ser buenos administradores de esos dones. Y cualquiera que sea el don que Dios le haya dado a usted, eso lo convierte en un deudor hacia Dios. ¿Y será que Dios no le ha dado a usted algo? ¿Un don? ¿Una gracia? Claro que sí, porque dice que la gracia de Dios es multiforme. Así que si no estamos sirviendo al pueblo de Dios, entregando esos dones que Dios nos da, estamos robando a nuestros hermanos, ¿sí? O sea que, ¿será que lo digo o no lo digo, Yolanda? Mire al ladrón que está a su lado porque es serio esto. Los dones son para el servicio de los hermanos. Y si no los estoy dando como Dios quiere, pues estoy robando al hermano y estoy robando a Dios, por supuesto. Así que estamos robando a la iglesia y estamos robándole a Dios. También es importante que usted sepa que hay un robo espiritual que no sé si lo advirtió, que tiene una connotación o que tiene también una faceta material que configura una infracción contra el octavo mandamiento. Así que quiero
terminar esta mañana hablando de el robo material a Dios. Lo invito a volver al Salmo 96. Salmo 96, versículos 7 al 9. Dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Y note especialmente en el verso 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Hermano, la entrega de lo que debemos dar a Dios de nuestros bienes materiales es una deuda tanto espiritual como material que tenemos con Dios. Note que en el contexto del Salmo se está hablando de la adoración a Dios y de la honra a Dios, y en medio de eso dice: traed ofrendas, venid a sus atrios. ¿Sí lo vio? ¿Sabe usted por qué en el culto público pedimos ofrendas como parte de la adoración? No le oigo, hermana. La hermana Jennifer dice: porque es un mandamiento. Muy bien, pero además de eso, ¿por qué más? ¿Por qué? Porque ahí está, porque estamos adorando a Dios, estamos honrando a Dios. Tristemente se ha abusado de este aspecto al punto donde se llega a ver como algo solamente material lo que tiene que ver con dar de lo que Dios nos ha dado para honrar a Dios. No, en el culto a Dios estamos mostrando la honra que le debemos a Él, o estamos honrándole. Estamos adorándole mediante nuestras ofrendas. Es un acto de adoración, es un sacrificio espiritual agradable a Dios. Por eso es tan importante que cuando dentro del culto estamos en la ofrenda, no perdamos nuestro espíritu de adoración. Porque es que no es un paréntesis en el culto. No, es entregar también de lo que Dios en su gracia nos ha dado. Finalmente, toda nuestra deuda con Dios es porque de lo que Él nos ha dado, le devolvemos. Dígame, ¿qué podemos nosotros decir que tenemos de nosotros mismos que le damos a Dios? No, de lo que recibimos de Dios es que le damos. Porque de Él hemos recibido la vida, de Él hemos recibido los dones, de Él hemos recibido las facultades, el trabajo, las oportunidades. Todo lo recibimos de Dios, así que siempre va a ser una entrega de lo que Él nos ha dado con anterioridad. Pero déjeme insistir, el robo material a Dios no solamente tiene que verse desde el punto de vista material, sino también espiritual. Es una manera como estamos mostrando honra, adoración, damos gloria a Dios.
Y por eso Dios se toma siempre, por decirlo de alguna manera, el cuidado de dejarnos en las Sagradas Escrituras mucho acerca de cómo debemos darle a Él, de cuánto debemos darle a Él. Si no, Él no se tomara todo ese cuidado para instruirnos, para animarnos, para exhortarnos, para edificarnos acerca de nuestra deuda con Dios. ¿Me comunico? Así que, hermanos, ese robo también puede configurarse de una manera sostenida en una mala práctica de parte nuestra, si no estamos viendo la ofrenda a Dios, la entrega de nuestros bienes materiales a Dios, como una expresión de adoración, como darle a Dios la adoración que le corresponde, darle a Dios la honra que le corresponde. No queremos estar más en deuda con Dios en ningún sentido, ni en lo espiritual ni en lo material, y con ese espíritu de querer honrarle, de querer estar a cuentas con Dios, damos entonces la ofrenda a Él. El robo material a Dios se presenta de una manera explícita en las Sagradas Escrituras. Y es precisamente 530 años antes de Cristo, en los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando el pueblo cesó de trabajar para la casa de Dios por causa del temor y también en parte por la comodidad y también por el egoísmo. Dice la Escritura que prefirió el pueblo de Dios trabajar para sus propios intereses y sus propias metas y sus propias casas, y abandonaron la casa de Dios. Es por eso entonces que todos los profetas tuvieron que decir algo acerca de cómo el pueblo estaba debiéndole a Dios los diezmos y las ofrendas. Y quisiera entonces tomarme el tiempo suficiente para analizar esto y verlo cuidadosamente, para también traerlo a nuestra situación actual hoy como pueblo de Dios del nuevo pacto, es decir, como el Israel del Nuevo Testamento y como casa de Dios espiritual del Nuevo Testamento. Así que déjeme cerrar aquí mi escuela dominical por hoy y dejemos pendiente entonces para continuar con este robo material a Dios a la luz de Malaquías para la próxima clase, Dios mediante, en 8 días. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Señor bueno, gracias te damos por permitirnos volver a meditar en este asunto. Señor, debemos pedir perdón porque muchas veces hemos robado y no queremos, oh Padre, pasar por alto nuestra ofensa, nuestra infracción a tu mandamiento. Ayúdanos mediante este estudio a generar un espíritu más consciente, un espíritu más agudo respecto a la infracción de este mandamiento. Permítenos también volvernos de nuestro pecado contra tu voluntad, Señor, de este pecado contra el 8º mandamiento. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible. Permítenos saber que somos deudores en todo, que debemos consagrar nuestra vida a ti y que mientras no lo hagamos, estamos robando y en deuda contigo. Pero que también, Señor,
debemos dar lo que corresponde en lo material y que muchas veces nos quedamos con lo que es tuyo. Señor, te rogamos gracia, te suplicamos ayuda y quieras bendecir nuestra alma y sensibilizar nuestros corazones a la luz de este mandamiento. Te lo rogamos con acciones de gracias en los méritos de Cristo. Amén y amén.